Mi nombre es Sergio Rojo y soy parte del equipo de negocio internacional del grupo. En la jornada de hoy tenemos la suerte de contar con Juan Antonio Martínez, agente y representante aduanero de Total Logistics. Juan Antonio ha hecho un hueco con la agenda para que junto a él podamos descubrir el funcionamiento de los depósitos aduaneros y su papel como herramienta esencial en las operaciones de comercio internacional de las empresas. Antes de dar paso a Juan Antonio, me gustaría recordar el funcionamiento y estructura que tenemos en los webinars de Caja Rural. La duración de la ponencia será en torno de 30 a 40 minutos, con un turno de preguntas al final. Durante toda la sesión tendréis habilitado por abajo el chat. En ese chat podéis ir poniendo vuestros comentarios y preguntas, las cuales serán contestadas por Juan Antonio al final de la ponencia. Informaros también que el webinar está siendo grabado. Estará disponible para vosotros a lo largo de la semana que viene. Tan solo preguntarle a vuestro contacto de Caja Rural y él os proporcionará el enlace. Y bueno, sin más, no me quiero entretener mucho más. Voy a dar paso a Juan Antonio y que nos empiece a contar su ponencia. Juan Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Sergio, por la presentación y por invitarnos a mí y a mi empresa a este webinar, que espero que sea del agrado de todos los asistentes y podamos conocer un poco más lo que es la idiosincrasia de los depósitos aduaneros. Genial, pues cuando quieras puedes compartir tú mismo la presentación. Vamos a empezar. Eh, vamos a definir lo que son los depósitos aduaneros. Bueno, según la agencia tributaria, son lugares de almacenamiento, recintos, almacenes o locales habilitados por la autoridad aduanera para almacenar mercancías de lícito comercio durante un tiempo que puede ser limitado o ilimitado en el tiempo, y todo basado en la legislación aduanera. Los tipos de depósitos son, no voy al tema de reglamento y cosas de estas, son zonas francas, depósitos aduaneros, distintos del aduanero, el temporal, local autorizado de mercancía de exportación, el clásico LAME y el depósito fiscal. Vamos a empezar con la zona franca. Las zonas francas están definidas como parte del territorio aduanero comunitario, están separadas de otras partes en las que se puede introducir toda clase de mercancía, independientemente de la cantidad, naturaleza, origen, procedencia y destino, con una serie de prohibiciones o restricciones que pueden establecerse por razones de orden público, moralidad, seguridad. Las mercancías pueden permanecer en este espacio de tiempo ilimitado, según el artículo 238, y hasta que el operador económico quiera darle otro destino definitivo, que puede ser un régimen aduanero, explotación, etc. Pasan de ser un destino aduanero a un régimen aduanero. Mientras que la mercancía no perteneciente a la Unión permanezcan en la zona franca, pueden ser despachadas a libre práctica, incluida en un perfeccionamiento activo, importación temporal, destino final, y en estos casos se considera que no están incluidas en el régimen. Las actividades que se pueden dar en un depósito de zona franca se está autorizado cualquier actividad industrial, comercial o de prestación de servicios. Estas actividades deben ser notificadas a la aduana y podrá interponer medidas, prohibiciones o restricciones en relación con la naturaleza de la mercancía o por la necesidad y vigilancia y los requisitos de seguridad y protección. Las ventajas que tiene el depósito de zona franca, pues la promoción de la actividad económica y del comercio exterior, la reducción de costes, la reducción de costes financieros del pago del IVA, la no aplicación de medidas de política comercial, aplicación de formalidades, reducción de la medida de control interior, se reduce el coste financiero de la aportación de avales y actualmente en España se cuenta con una serie de zonas francas, como pueden ser la de Santander, Barcelona, Vigo, Cádiz, etc. Si nos vamos al depósito aduanero, se define como cualquier lugar, local, nave o almacén u otro emplazamiento reconocido por la autoridad aduanera que está sometido a controles, donde almacenar mercancía en las condiciones indicadas en la autorización del régimen, por tiempo ilimitado, según el artículo 238.1 del Código Aduanero, hasta que el operador quiera darle un destino definitivo dentro o fuera del Estado. El régimen de depósito aduanero permite el almacenamiento de mercancías sin estar sujeto a los derechos de importación, a medidas de política comercial. Se pueden distinguir mercancías vinculadas al régimen que no pertenecen a la Unión Europea
y las almacenadas sin beneficios fiscales. Son mercancías pertenecientes a la Unión Europea. Se puede tener mercancía almacenada en un local de forma indefinida sin aplicación de los derechos arancelarios, impuestos, el IVA, etcétera, hasta que el operador le pueda dar un destino definitivo dentro o fuera del territorio aduanero de la Unión. La autorización está marcada en el artículo 211 del Código Aduanero, donde figurarán las condiciones en que se permita el uso de uno o más de los regímenes solicitados. No se admite la retroactividad en este régimen porque debe cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 39 del CAU. Hay que presentar una garantía en base al artículo 89 del CAU. Hay que cumplir los requisitos del artículo 39. Y en cuanto a la garantía obligatoria del artículo 90, la autoridad aduanera podrá fijar un importe exacto siempre que este pueda ser calculado con certeza. No se admite la utilización de este régimen para ventas al por menor, salvo algunas excepciones. Vamos a ver si aquí, según el artículo 202 del reglamento delegado, cuando las mercancías supongan un peligro, puedan deteriorar las demás mercancías o por otras razones que precisen de instalaciones especiales, la aduana podrá autorizar que las mercancías solo puedan almacenarse en las instalaciones específicamente o especialmente equipadas. Tipo de depósito aduanero. Tenemos públicos, privados. Dentro de los públicos hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, tipo 3, y dentro del privado está reservado su uso al titular del almacenaje de las mercancías, no se pueden meter mercancías que no sean propias, y luego aparece un ficticio, que ese ficticio es un depósito privado al amparo del artículo 241, como otro lugar autorizado para ser utilizado por el depositante en un momento y plazo concreto. La responsabilidad puede ser tanto del depositante como del depositario según el tipo de régimen que sea autorizado por la autoridad aduanera. Las operaciones permitidas, el almacenamiento conjunto, pues puede existir una necesidad económica del depositante y no comprometer la vigilancia aduanera. Las retiradas temporales siempre previo a la autorización de la aduana de control. Régimen de perfeccionamiento activo y destino final. Y en cuanto a la venta por menor, con algunas excepciones. Y las excepciones son viajeros en tráfico con países fuera del territorio aduanero de la Unión, miembros de organizaciones internacionales, temas de consulado, embajada, ventas a distancia, incluidas las realizadas por Internet. Las obligaciones. El depositario es el titular de la autorización y es la persona que está autorizada para gestionar dicho depósito. El depositario es el autorizado a gestionar el depósito y responde de garantizar que las mercancías no se sustraigan a la vigilancia aduanera, tiene la obligación de ejecutar las condiciones de la autorización y las condiciones particulares que le haya indicado la aduana. No se puede ceder ni arrendar el depósito. En cuanto al depositante, es el titular del régimen y es la persona que deposita las mercancías, la que vincula con la declaración aduanera la inclusión de las mismas en el depósito o aquella a la que se haya cedido su derecho y obligación. El depositante vincula la mercancía al régimen, realiza el documento, el DVD de entrada y responde de la veracidad de la documentación y de la mercancía que se vincula al mismo. Esta responsabilidad está enmarcada dentro del artículo 242.3 del Código Aduanero. ¿Qué aduanas participan en esta operativa? Pues la aduana de inclusión, que es con la que se produce la vinculación, la aduana de ultimación, que es donde se presenta el documento de ultimación del régimen, es decir, la salida, y la aduana de control, que es la que solicita, la que está solicitada la autorización y es la que va a controlar el funcionamiento del régimen, o a quien se le va a aportar la garantía, que puede ser una aduana de garantía y que controle la contabilidad de existencia y realizará las visitas de control. Y luego la dependencia regional es la que autoriza el régimen. Perdón. Los documentos para vincular el depósito de aduanero está el DVD, que es el documento de vinculación, el RUN, que es un documento para reconvertir unidades, el TRS, que se pueden realizar transferencias de mercancía entre depósitos del mismo titular con distintas aduanas de control, pero siempre manteniendo el régimen. Y lo presenta el receptor, es decir,
un depósito en Málaga y un depósito en Algeciras. El depósito de Málaga emite STRS y el depósito de Algeciras es el que, digamos, tiene la responsabilidad de la recepción de la mercancía que no se pierda. En cuanto a la venta, es un documento que comunica venta dentro del depósito para luego hacer una salida con un cambio del depositante y se genera un nuevo DVD, un nuevo documento de salida. Las mercancías almacenadas, las que se puedan vincular, son no comunitarias o comunitarias con beneficio. Y las que se almacenan no comunitarias para régimen de fraccionamiento o destino final. Y las demás comunitarias en general. En cuanto a la venta a distancia, son operaciones que se realizan dentro del depósito y que constituyen a su vez un despacho a libre práctica por los compradores. Hay una serie de condiciones que el declarante debe ser el titular de la autorización del tipo 1 o del tipo 2. No habrá mensaje de venta a la operación. El último depositante, que es el titular del régimen, será el transmisor de la mercancía y se consignará la clave P de particulares a la hora de gestionar el documento aduanero. En cuanto a la ultimación del régimen, para darle un destino aduanero a la mercancía vinculada, a través de la transferencia o tránsito a otro depósito, la inclusión en zona franca mediante un tránsito que puede ser interno o externo, el despacho libre práctica, la importación temporal, el tránsito interno-externo, el régimen de procedimiento activo-pasivo, la reportación de esa mercancía fuera con un DUA, el abandono expreso a favor de las autoridades aduaneras o la destrucción. En cuanto al régimen del IVA, el artículo 24 de la Ley 37/92 dice que estarán exentas del impuesto las condiciones con los requisitos que se establezcan reglamentariamente las siguientes operaciones: la entrega de los bienes, las prestaciones de servicios relacionadas directamente con la entrega y las operaciones de vinculación, las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito aduanero. Es decir, que todas las entregas de bienes y prestación de servicios dentro del depósito aduanero estarán exentas. Ahora bien, todos los servicios que se prestan dentro del depósito aduanero se le debe incrementar en la base del IVA en el DUA cuando se va a desvincular. La normativa no fija un plazo mínimo de estancia dentro del depósito aduanero, ya que el depósito aduanero es un depósito que prima el almacenamiento. No hay aduanas que sigan un mínimo de 24 o 48 horas de estancia, pero para que se cumpla esta finalidad, la aduana de control puede entender que no se cumple la premisa del almacenamiento y puede liquidar derechos si entiende que el plazo en el que se ha estado depositando la mercancía es un plazo muy bajo. En cuanto al régimen sancionador, las anotaciones de entrada y salida en la contabilidad de existencia que debe llevar el depósito son fundamentales, ya que si no se realiza debidamente, la aduana de control sanciona. ¿Cómo sanciona? Pues si va al recuento y sobra mercancía, pues sanción. Si falta mercancía, liquidar los derechos por sustracción a la vigilancia aduanera. Si hay error en la contabilidad de existencia, sanción. Y hay otro tipo de sanciones que también indica la aduana según el artículo 198.6 de la Ley General Tributaria. En cuanto a las ventajas, no aplicación de los derechos arancelarios ni de las medidas de política comercial, no aplicación del IVA y de los impuestos especiales, el plazo ilimitado de las mercancías con algunas excepciones, salidas parciales para hacer algún tema de operaciones que dentro del depósito no se puede hacer. Por ejemplo, si hay que una mercancía que ha sido rechazada por algún organismo paraduanero y se necesita hacer una revisión de esa mercancía, se puede sacar, pero la mercancía sigue estando dentro del depósito y con todas las garantías del depósito. Las ventas dentro del depósito en el que el depositante no es el destinatario final de la mercancía, esta entrega está exenta de IVA, por lo tanto, el vendedor no tiene que abonar el arancel y el IVA. Su abono lo realizará cuando se abandone el régimen. Es un instrumento excelente de financiero porque mejora la tesorería en liquidar los gravámenes solo en el momento necesario. Es decir, que no hay que liquidar la mercancía una vez que se vincula. Facilita el mantenimiento de stock de seguridad, por lo que se acortan los plazos de entrega al cliente final. Se puede devolver o destruir la mercancía que esté errónea o dañada siempre y cuando la aduana lo autorice y se evita el pago de impuestos. Optimiza la política de compra, permitir importar en los momentos más adecuados sin liquidar los impuestos y tener un stock de mercancía dentro de la ciudad o del depósito cercano a la ciudad donde reside el importador. Y luego
se puede... Depósito fiscal ficticio. Depósito ficticio. Vamos a ver el depósito ficticio. Permite vincular mercancía en depósito aduanero en una operación puntual y sin tener que disponer de una instalación autorizada. Es decir, se solicita a la aduana puntualmente una ubicación en una zona porque no puede entrar la mercancía, pues sean volúmenes grandes y no puede entrar la mercancía dentro del depósito habitual. Entonces se solicita a la aduana y lleva la misma documentación más simplificada que la de un depósito y la fianza que hay que depositar a la aduana es del 100% de la deuda tributaria y fiscal. Si nos vamos al depósito fiscal, no es un régimen aduanero, ya que es un régimen fiscal en relación con los impuestos especiales que permite almacenar mercancías sujetas a estos impuestos en régimen suspensivo sin necesidad de liquidar dichos impuestos en el momento de la recepción de las mismas. Estos impuestos se liquidarán cuando sale la mercancía del depósito, salvo que se exporte, vaya a otro Estado miembro o vaya a otro depósito fiscal o fábrica. Las ventajas son las mismas que los depósitos aduaneros, con algunas salvedades, que es un depósito lleva un régimen fiscal, se pueden colocar precintas fiscales una vez liquidados los impuestos y autorizados por la aduana, y la devolución del impuesto especial cuando su destino sea otro Estado miembro o la exportación, si se hubiese devengado el impuesto especial en el exterior. Nos vamos a ir al depósito distinto del aduanero. Es un régimen exclusivamente fiscal. Lo que pretende es otorgar a las mercancías comunitarias o comunitarizadas las mismas ventajas que pueden disfrutar las mercancías no comunitarias con su vinculación al depósito aduanero en relación con la no exigibilidad de los impuestos indirectos interiores, viene regulado en el ESO 5 de la ley del IVA. Para las mercancías no comunitarias, solo si previamente se despachan en libre práctica, quedan sujetos a derecho arancelario, en su caso al IVA, pero exenta del IVA por el artículo 65 de la ley. Mercancías comunitarias generales pueden vincularse a las mercancías comunitarias en virtud de transacciones interiores o intracomunitarias que quedan exentas de IVA según el artículo 24 y 26 de la ley. Las mercancías objeto de impuestos especiales, mientras estén en régimen suspensivo, están en régimen de depósito distinto aduanero. El nuevo artículo de la ley 65, del artículo 65, perdón, de la ley del IVA, que se aplica desde el año 2016, indica que estarán exentas los productos objetos de impuestos especiales de fabricación, bienes procedentes de la Islas Canarias, Islas Atos, Atlas, en los territorios comprendidos en la letra B del número primero del apartado 3 del artículo 3 de la ley, y luego los que se relacionan como patatas, aceitunas, coco, nueces, una serie de mercancías que la aduana sí ha prefijado para que puedan hacerse esa vinculación. Hay que tener muy en cuenta que los titulares de los depósitos distintos aduaneros serán siempre responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria que corresponde a la salida del DDA, excepto la de los bienes objeto de impuesto especial. Las similitudes del DDA con el DA, pues el régimen del DDA es igual al del depósito aduanero en cuanto a la solicitud y autorización que hay que solicitar a la agencia tributaria, en cuanto a la vinculación de las mercancías, que se hace también con un documento aduanero, el mensaje de aceptación de la mercancía por parte del depositario, se inscribe o tiene que inscribirse en la Contraloría de Existencia, porque también la agencia tributaria lleva ese control. Las operaciones permitidas son las mismas que en el depósito aduanero y se presentan los mismos tipos, el público y el privado. La salida de estas mercancías pues, puede ser en exportación con un DUA, no hay IVA asimilado. Se puede enviar a otro Estado miembro, tampoco no hay IVA asimilado. La salida con destino a la península de Baleares con servicio exento o sin servicio exento y lo envió a Canarias, Ceuta, Melilla con DUA de exportación o expedición. En cuanto al IVA, la entrega de bienes y prestación de servicios, el artículo 24.1 de la ley, están exentas la entrega de bienes destinados a ser vinculados al DDA o que ya estén vinculados al mismo, las adquisiciones intracomunitarias de bienes del artículo 26 de la ley, la adquisición intracomunitaria de bienes al régimen de depósito distinto aduanero, las importaciones en base al artículo 64 y 65 y 24 de la ley, y estarán exentas las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito distinto aduanero y las prestaciones de servicios relacionadas directamente con estos bienes. En cuanto a la permanencia en los depósitos, tanto en el depósito aduanero como en el distinto aduanero,
La operación que necesariamente hay que producirse es lo que hemos comentado antes, el almacenamiento. Es decir, que el almacenamiento es guardar cosas en un almacén y y esa finalidad se debe obedecer a la ultimación del mismo. En su contrario, no cabe la vinculación de un régimen de DEA sin que las mercancías entren en un local autorizado como tal. Es decir, que las mercancías deben de descargarse, deben ser introducidas y imputadas en la contabilidad de existencia. En relación con la duración del almacenamiento, ni el Código Aduanero, ni las disposiciones de aplicación, ni la resolución del Departamento de Aduana establecen un plazo mínimo. Si dicha finalidad no puede entenderse cumplida cuando la estancia en el depósito de la mercancía resulte limitada en el tiempo que vacíe de contenido el objeto perseguido por el régimen especial. En estos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea califica tales operaciones como prácticas abusivas. Si no hay almacenamiento, no hay vinculación a la idea, como hemos comentado. Las ventajas, pues, transacciones anteriores a una exportación. Los fabricantes que no son exportadores finales pueden facturar con excepción de IVA por introducir la mercancía en el depósito. Las operaciones que en su mayoría efectúan exportaciones, los operadores, cuando compran mercancías se soporta el IVA y venden sin IVA, con lo que se genera un coste financiero por el IVA que tarda en recuperarse, como todos sabemos. Los importadores que despachan en libre práctica y venden a un empresario en otros Estados miembros dentro del depósito aduanero para salida con destino a ese Estado miembro. Y la mayoría de las enumeradas para el depósito aduanero. Vamos a ver ahora el depósito temporal, que definimos como almacenes en las que las mercancías no pertenecientes a la Unión Europea son almacenadas temporalmente bajo vigilancia aduanera por un periodo de tiempo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su exportación. Es decir, que las mercancías quedan depositadas temporalmente hasta que no se le da un destino aduanero. La normativa de este depósito temporal está basada en una resolución del 11 de diciembre del 2000, pero queda derogado todo aquello que sea contrario a lo establecido en el CAU y en los reglamentos delegados y de ejecución. ¿Por qué? Porque esa resolución del 2000, el Código Aduanero ha hecho algunas modificaciones, entonces lo que la resolución de diciembre dice, el Código Aduanero puede decir lo contrario y hay que atenerse a lo que diga el código Aduanero. La autorización está regulada en el artículo 148 del Código Aduanero y el plazo máximo de permanencia es de 90 días sin posibilidad de prórroga, según el artículo 149 del Código Aduanero. Las mercancías que se introducen en una ADT no pueden ser objeto de manipulaciones, solamente de su conservación. Y esa conservación no puede alterar su presentación y las características técnicas según el artículo 147 del Código Aduanero. El titular, no sé si debemos ver, perdón, el titular del ADT, previa solicitud a la aduana de control, puede examinar las mercancías, tomar muestras, ya que hay veces que hay necesidades para determinar su clasificación arancelaria porque la documentación que se recibe pues no está clara o no hay manera o no hay informáticamente a través de internet, a través de documentación que aporte el cliente. Y entonces de alguna forma clasificar esa mercancía o, por ejemplo, si el valor o el estatuto aduanero no podemos conocerlo. Y una vez que se vence el plazo de los 90 días, si estas mercancías no han sido objeto de una declaración para asignarle el régimen aduanero al que se preveía en un principio o no han sido reportadas, la aduana puede iniciar las medidas que estime necesarias, como el decomiso, la venta, destrucción o abandono, la generación de la deuda por incumplimiento de incumplimiento de conformidad por los artículos 197 y 199 del Código Aduanero. Esto es común para todos los almacenamientos que la aduana pueda en cualquier momento reconocer las mercancías almacenadas. En cuanto a las ventajas, pues el ahorro de coste de posicionamiento y almacenamiento, la agilidad para darle un destino a la mercancía, la posibilidad dentro del plazo reglamentario de efectuar las salidas parciales, dentro de esos 90 días que tiene prefijado la vinculación al depósito temporal. El titular de la autorización siempre será el responsable ante la autoridad aduanera de asegurar que esa mercancía no se sustraiga a la vigilancia aduanera. No se pueden realizar ventas al por menor
Y estos almacenes solo pueden ser explotados por el titular de la autorización, no puede ser otro. Y cuando una mercancía de una ADT quiere salir, por ejemplo, en tránsito, tiene que ser eh, el propio que tiene la concesión del ADT el que pueda realizar ese depósito, esa salida, a no ser que la aduana se haya solicitado en su día, cuando se hizo la solicitud del depósito temporal, que se pudiera hacer salidas en tránsito o salidas de esas mercancías de un ADT dentro de la propia solicitud. Si no, no se permite por parte de la autoridad aduanera. Vamos a ver. Los requisitos. Pues los requisitos para tener la autorización está establecido en el CAO, obtener la seguridad suficiente, la seguridad suficiente para la buena ejecución de las operaciones, constituir una garantía en base al artículo 89 del Código de Enero, ser OEA o cumplir con los requisitos del artículo 39, letra del CAO, y tener garantías fiscales suficientes. Hay que llevar una contabilidad de existencia autorizada por la aduana, es decir, que la aduana tiene que ver el programa con el que se va a realizar esa contabilidad de existencia y tiene que dar su visto bueno. Que la autoridad aduanera pueda ejercer la vigilancia sin tener un dispositivo desproporcionado respecto a la necesidad económica correspondiente. Esto viene mucho a hablar en un principio, cuando se hizo la legislación o la reglamentación, se decía que los depósitos debían de estar a una distancia, a un radio de 25 kilómetros de la aduana de control de ese depósito. Pero lo que pasa es que hay instalaciones que ya están fuera de esos 25 kilómetros, entonces la aduana lo está admitiendo, de hecho hay ya muchos depósitos que están fuera de ese círculo de los 25 kilómetros, y lo que intenta la aduana es que para no tener que desplazarse tanto a esos lugares, lo que hace y permite es que solicita al titular del depósito que la aduana pueda tener un acceso directo a su contabilidad de existencia. Tiene que ser expedidor destinatario de tránsito. En cuanto al local autorizado de mercancía para la exportación, es un local que autoriza la autoridad aduanera y está sometido al control, donde se puede almacenar temporalmente la mercancía que van a exportar. Esto, por ejemplo, para el tema de la paquetería, que tú puedas despachar dentro de tu depósito temporal, y una vez que tiene la mercancía en circuito verde, ya la mete en el camión y no paraliza la salida de esas mercancías, puesto que el circuito naranja o circuito rojo pueden paralizar esa salida. Es un local físico, no es una ubicación. Preceptiva la descarga, es decir, no puede tener una mercancía llegada y no descargar la mercancía, puesto que hay que emitir un certificado de recepción, que se llama CR, y tiene que ser correlativo, es decir, que no puede haber saltos. Solo pueden vincularse mercancías pertenecientes a la Unión, no tiene tampoco límite temporal, no se pueden almacenar mercancías sujetas a impuestos especiales, mercancías prohibidas sujetas a controles especiales, salvo autorización expresa, al igual que en el DA o en el DDA. Las ventajas, pues el despacho de las propias instalaciones del operador, reconocimiento físico puede hacerse en el propio lugar del operador siempre que la aduana lo admita, aunque seas OEA, puedes tener esa posibilidad de que la aduana vaya a reconocer la mercancía que haya salido a circuito rojo, puede reconocerla en el propio local del LAME. No se necesita aval, porque ese aval, desde hace unos años, el ADT, la propia autorización de ADT autoriza el LAME. Las operaciones dentro de este depósito no están sujetas a un modelo oficial, pero hay que llevar lo mismo que en cualquier otro depósito, una contabilidad de existencia, tanto de entrada como de salida, y el famoso certificado de recepción, que la aduana en un principio no te dice que lo tengas que imprimir, sino que lo tengas en el propio sistema informático, pero que cuando hay un tema de circuito naranja o rojo, sí hay que adjuntarlo a la documentación que se aporta a la aduana para la ultimación del despacho. En cuanto a las garantías, esto es un tema un poco delicado,
porque hay varios tipos de garantías en función del tipo de la deuda, de las operaciones, de las declaraciones. Hay garantías para una deuda real o inexistente, que viene a ser para el despacho de libre práctica, la importación temporal, la excepción parcial, el destino final. Una deuda potencial, que es para el depósito temporal, el tránsito, el depósito aduanero. Hay garantías individuales, garantías globales. Y para que la aduana conceda una garantía hay que cumplir una serie de requisitos. Es decir, los requisitos del artículo 39 del CAO famoso, que es el tema de 0 y cumplir esos requisitos. El establecimiento en la Unión Europea. Utilizar habitualmente regímenes aduaneros, es decir, que si hay alguna empresa que no cumple o no utiliza régimen aduanero, es muy difícil que se le conceda. De todas formas, la aduana en este tema, para lo que es el tema del beneficio, eh, está pidiendo muchas cosas que hay muchos operadores que no son OEA que les está costando poder cumplirlo. En cuanto al importe de referencia, el artículo 155 del Código Aduanero y el artículo 90 del Reglamento de Ejecución hablan sobre este importe de referencia. Así que la aduana, salvo que pueda aplicar la reducción establecida en el Reglamento de Ejecución, el importe de la garantía global debe ser igual al de referencia establecido en el artículo 90 del CAO. Es decir, la aduana debe disponer de una información por parte del cliente del importe de todos los derechos que puedan hacer y otros derechos y demás gravamen exigibles en cada declaración aduanera. Si no se dispone de esta información necesaria, el importe sería de 10.000 euros por declaración según el propio artículo 90. Se podrá fijar este importe en cooperación con la persona a la que se siga constituyendo la garantía, teniendo en cuenta que las operaciones realizadas en los últimos 12 meses anteriores y las operaciones previstas. Para constituir esta garantía global por deudas aduaneras y otros gravámenes, un operador podrá estar autorizado a autorizar una garantía global con un importe reducido, siempre y cuando se cumplan con los requisitos famosos del artículo 39. Perdón. Aquí en el importe de referencia, el tema de la garantía no se reduce la garantía, sino el importe, se reduce la garantía y no el importe de referencia. Es decir, el importe de referencia debe estar controlado en todo momento por el titular de autorización mediante el sistema informático que esté autorizado por la autoridad aduanera. Es decir, la autoridad aduanera puede ver que en un momento determinado de una garantía que teníamos, puntualmente no hemos excedido de esa garantía. Hay que tener mucho cuidado y no pasarse, porque el control que se lleva en la contabilidad de la garantía debe ser exacto, porque puede sancionar la aduana. De hecho, sanciona si hay algún problema con excedernos de la garantía. El nivel de la garantía, según el artículo 158 del Reglamento de Ejecución, para una deuda potencial, el importe de la garantía puede estar reducido en el 50 hasta el 30 o del 0%, siempre que se cumpla una serie de requisitos del reglamento de pago. Para las garantías individuales no existe reducción de garantía y la solicitud de la garantía se hace a través de la web de la agencia tributaria. Hay garantías para Levante, para autorizaciones de depósito, de simplificaciones, de regímenes especiales. Cuando hay una comprobación de la declaración antes de Levante, salvo que se solicite la contracción inmediata de los derechos, ampliaciones de plazo de pago, suspensiones de actos recurridos, todo esto hay garantías. Luego hay garantías obligatorias en regímenes especiales para el tránsito externo, el depósito aduanero, que es el depositario, que es el que responde de todos los incumplimientos. En la zona franca no hay garantía de depósito. En la importación temporal, con algunas excepciones, en el destino final y en el procedimiento activo pasivo. Luego tenemos también un ADT nuevo que ha salido recientemente, hace relativamente poco, que son los ADT en terminales marítimas y los almacenamientos de depósito temporal dentro de las propias terminales. Van a seguir los mismos condicionantes que para cualquier ADT.
si están establecidos, seguridad y buena ejecución en las operaciones, que no supongan un coste a la administración desproporcionado. Normalmente los puertos están, la aduana está cerca de los puertos, así que eso no va a tener ningún problema. Que lleven registros adecuados, los movimientos de cambio de ubicación los G5, que deporten la garantía global, y luego que sean expedidores destinatarios de tránsito, que cumplan las simplificaciones de tránsito, el uso regular del régimen, que sean expedidores autorizados, como he comentado, y deben informar a la aduana en la solicitud la estimación sobre la frecuencia mensual del envío, la ubicación de las mercancías, el lugar donde se conservan los registros, etcétera. Eso normalmente no tienen problema, puesto que los programas informáticos de las terminales marítimas lo tienen bien. Luego quería comentar dos cosillas para terminar. El nuevo CAU que se va a implantar cuando estimen en Bruselas las autoridades comunitarias, en una primera lectura de lo que es el borrador, hay algunos aspectos novedosos, además de los ya se han difundido relacionados con los depósitos aduaneros, que se prevé una importante reducción del periodo de depósito temporal. Es decir, nosotros en el depósito temporal, en la ADT, tenemos 90 días, y lo que quieren es que el depósito temporal se convierta en depósito aduanero. Es decir, que una ADT pasa a ser depósito aduanero. Y se prevé un número amplio de autorizaciones para este tipo de depósito. Luego, en el momento de inicio del periodo de depósito temporal, con la notificación de llegada del transportista, lo que quieren es conocer el régimen a emplear antes de la llegada de la mercancía, de lo que va a ser, qué se va a hacer con esa mercancía. Se va a hacer un tránsito, se va a hacer una importación, una reexportación. Entonces la aduana, en un principio, estima que debe conocer ese régimen que se va a emplear antes de que la mercancía sea introducida en el depósito. Y como último, dentro de las novedades de la Agencia Tributaria, la nota informativa 14-2013 del 15 de septiembre, sobre la salida del depósito distinto del aduanero de mercancías previamente importadas, cuya inclusión en el régimen se produjo al amparo del artículo 65, apartados B, C y D de la ley del IVA. Tenemos que ver cómo se desarrolla y qué es lo que va a ser necesario para esa salida de esas mercancías. Y por mi parte, espero que os haya interesado. Si de cualquier cosa, cualquier pregunta, a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Antonio. Puedes quitar la presentación si quieres y le damos paso ahora a las preguntas. Creo que tienes el vídeo desactivado. Estamos en ello. Perfecto. Oye, muchas gracias. Sobre todo darte las gracias por cómo has resumido un tema tan extenso en tan poco tiempo, por lo menos para dar una batida y poder entender un poco cómo funcionan los depósitos aduaneros. No sé si he llegado a que la gente lo comprenda, ¿no? Espero que sí. Bueno, por lo menos hemos dado un pasito. Yo creo que ya entiendo que si los asistentes tienen más preguntas o quieren indagar un poco más, se pueden poner en contacto con vosotros. Sí, a través del correo que habéis puesto tenéis otro contacto. Yo si quieren directamente conmigo, mi correo electrónico es jmartinez@totallogistic.es. De todas formas, si quieres, tú mismo puedes ponerlo luego cuando mandes la presentación. Si quieres incluirlo, estamos a Perfecto, disposición de pues todos para lo incluimos también. cualquier necesidad que tengan. Esto también hay que decir, esto es cambiante. Si la forma de solicitar un depósito aduanero, tienes que entrar en la agencia tributaria a través de la web, tienes que rellenar una serie de casillas, la aduana te revisa de pe a pa, te pide una serie de documentos y sobre eso la aduana tiene un plazo de revisar esa solicitud en cualquier depósito, ¿eh? No tanto sea depósito aduanero. El de la zona franca es un poco más complicado por el tema del tipo de recinto que es.
Pero normalmente, una vez que la aduana ya lo ha visto y ha comprobado y ha autorizado, ya viene el problema de la garantía. Si esa garantía vas a cumplir los requisitos del artículo 39, no vas a cumplirlo. Pero bueno, eh, estamos acostumbrados a eso y a ayudar a empresas a montar depósitos aduaneros. Eso es lo importante. Mira, si quieres vamos a dar paso a las preguntas. Hemos recibido primero una pregunta por privado que es por parte de María. ¿Puedo ingresar una mercancía a depósito aduanero sin pasar por sanidad? Sí. Bueno, sí, siempre que esa mercancía no esté supeditada a que la mercancía ha llegado a un puerto, está en depósito temporal y para vincularla a ese depósito haya que hacer un tránsito. Entonces, en el tránsito, si la partida estadística obliga a que la primera entrada del territorio nacional tiene que llevarlo, entonces tiene que hacer ese registro. Pero en el depósito aduanero no hay ningún problema, siempre y cuando esté autorizado y pueda eh, realizarse esa inspección sanitaria dentro de los locales. Por ejemplo, nosotros estamos autorizados a que los organismos para aduaneros vengan a nuestros depósitos aduaneros a revisar la mercancía o le llevamos nosotros la mercancía cuando ellos así lo solicitan porque no puedan ir o lo que sea. Perfecto. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Esta es un poquitín más larga. Nos han hecho aquí un 3x1. No sé si la ves a tu izquierda o quieres que te la vaya leyendo yo. Voy a ver el chat. Bueno, tienen que repitir el correo. Lo voy a poner aquí. Muy bien, sí, escríbelo si quieres en el chat, ya se lo dejamos puesto para todos los asistentes. Mientras tanto, si quieres, te voy yo leyendo parte de la primera pregunta. Buen día, tengo estas preguntas. Depósito distinto aduanero. Sí. Régimen fiscal de mercancía comunitaria. ¿Esto ya no lleva IVA? Ujú. No. La mercancía una vez vinculada al depósito queda exenta de IVA. El tema es cuando salga del depósito. Perfecto. Yo creo que queda clara la respuesta con tu... Bueno, queda clara la respuesta para la primera pregunta. Vamos a la siguiente parte. Régimen fiscal de mercancía española. ¿El vendedor recupera ese IVA en el modelo trimestral? ¿En qué sentido? Porque si nosotros vinculamos una mercancía a un depósito distinto a la aduana, es decir, yo, que estoy en Málaga, vendo una mercancía, tengo una mercancía vinculada al depósito que está exenta de IVA y esa mercancía se la voy a vender dentro del depósito a otra empresa. Mientras que esté vinculada al depósito, el IVA está en régimen suspensivo. ¿Qué pasa con ese IVA una vez que la mercancía sale? Si sale en exportación, el IVA sigue estando en base al artículo de la ley del IVA por exención, porque la mercancía es exportada, pero si se introduce dentro del territorio aduanero de la Unión, se devenga el IVA. Es como si hubiera hecho la compra de Málaga a Barcelona una venta interna. Si la única excepción es que la mercancía sea enviada a otro Estado miembro con el correspondiente documento intracomunitario o la exportación fuera del territorio aduanero. Perfecto. Luego la siguiente pregunta es sobre el depósito ficticio. ¿Garantía del IVA? ¿Cómo se aplica? 100%, en base al valor de la mercancía y los derechos aduaneros y el IVA de esa mercancía que pudiera tener. Es decir, que si tenemos una mercancía que vale 10.000 euros y tiene un arancel supongamos, del 2%, pues calcularíamos ese 2% de los 10.000 y eso se lo sumaríamos al valor para calcular el IVA y sobre eso el 100% de la garantía. Perfecto. Y la última parte de esta pregunta es RUN cambio de unidad de medida. El RUM. Sí, vamos, eso es un tema, se solicita a la aduana. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos importando 100 cajas de teléfonos móviles. Cada caja de teléfonos móviles vienen 10, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que tenemos que sacar de ese depósito, queremos importar dentro de ese depósito aduanero, son parte de los teléfonos móviles. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a la aduana que de esas 100 cajas las reconvertimos en 1.000 unidades, que son los 1.000 teléfonos móviles que te ocupan las 100 cajas. Y de ahí podemos ir despachando la necesidad que tengamos de unidades físicas. No tenemos por qué despachar las 10 cajas o 20 cajas, podemos despachar un móvil, como 40 móviles o lo que queramos. Por eso se hace la reconversión de unidades.
eso lo autoriza la aduana. Normalmente no hay ningún problema. Perfecto. Y nos vamos a una pregunta que nos traslada Víctor. ¿Por qué crees que quieren realizar la reducción del tiempo de permanencia en el ADT y el fomento de los DEA? Pues no lo sé, porque eso es lo que están ahora los políticos y los técnicos aduaneros revisando en Bruselas. El tema está en que si nosotros con una ADT tenemos 90 días para poder sacar la mercancía y si nos salimos de esos 90 días, la mercancía pasa a otro régimen, como puede ser abandono, sí, una serie de circunstancias. Y si nos metemos en que cambiamos el ADT por un depósito aduanero, el depósito aduanero es tiempo ilimitado. Entonces, no sé qué es lo que están estudiando ellos. A lo mejor lo que quieren es quitarse el tema del depósito temporal y meterlo como depósito aduanero porque estén viendo que esos 90 días no son suficientes para el destino aduanero que un cliente pueda dar. Cuando estuvimos con el tema de la COVID, también hubo mercancía que se metió primero en depósito aduanero. No se sabía el tiempo que iban a estar las mercancías porque tampoco se podía sacar mercancía porque no pues, se podía eh, sacar mercancía y vender, no había movimiento, había restricciones. La gente metía en 90 días. ¿Qué nos pasó? Que automáticamente, como se fue viendo la evolución de la COVID, se tuvo que vincular la mercancía de depósito aduanero. Entonces, no sé si van por ahí los tiros o no, porque tampoco dejan muy claro. El otro día tuvimos una reunión con Pilar Jurado, la directora general, que hizo una exposición de esta nueva, eh, nuevo CAO, este nuevo borrador del CAO, y dio pincelada a la mujer, porque tampoco hay nada en concreto, sino que está viendo sobre muchos temas aduaneros. Y si cambia el CAO completo, aparte de cambiar el código aduanero, también habrá que cambiar el reglamento de ejecución, reglamento delegado, y lleva mucho Y no es trabajo. tan fácil como parece. No, en un principio estaban hablando del 2025, pero es que el 2025 también estaban hablando de que había algunos artículos del código del 952, del código aduanero, y todavía hay cosas que están pendientes. No todas las aduanas están, digamos, informáticamente, por ejemplo, como la aduana española, la agencia de informática, la agencia tributaria en cuanto a informática tributaria es pionera y es número uno. Pero hay otras aduanas que no llegan a eso. Tenemos el tema del centralizado, que se supone que están viendo, estamos llegando al 2024 y hay poca posibilidad de ser centralizado. Tiene que cumplir una serie de requisitos como el 0EA, eh, tema de garantía, luego tener en otros países, los países que se va a, hablar, a meter la mercancía o despachar esa mercancía, pues está todavía la cosa un poco ahí que no se sabe cómo va. En cambio, un centralizado en lo que es península, excluyendo, vamos, lo que es España, con Baleares, excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla, que no se puede, no sirve centralizado, no hay ningún problema. Yo despacho en cualquier aduana desde mi oficina de Málaga, yo despacho por cualquier aduana española, no tengo ningún problema. Perfecto. Pues si te parece, vamos a dejar ya la última pregunta, que ya nos vamos del tiempo. La pregunta de Susan, ¿qué desventajas tiene un depósito aduanero? Esta es una pregunta complicada para ti, entiendo. Desventajas, pues que no se pueden vincular una serie de mercancías. Sí interviene el artículo 7103 de manipulaciones usuales, que puedes hacer muchas manipulaciones que no te dejan en otro tipo de depósito. Yo como desventaja, la peor desventaja que veo es que vincules una mercancía a un depósito aduanero y el cliente desaparezca. ¿Qué es lo que pasa? Que te come la mercancía. O intenta ver con aduana a través de escrito, "Mire usted que ha pasado esto, la empresa ha desaparecido y yo tengo aquí una mercancía, ¿qué hago con ella? No puedo mandar un escrito porque el titular de la mercancía es el importador, el proveedor que ha desaparecido y la aduana te exige un escrito del importador para que esa mercancía pueda pasar a abandono, a destrucción, a lo que sea. Entonces, ahí hay una desventaja grande. Claro. Otro tipo de ventajas, yo le veo muchas ventajas al depósito aduanero, sobre todo para el cliente, para el importador, que puede tener en un momento puntual hacer una compra
a un precio muy razonable, es decir, ha encontrado una mercancía que el precio le viene muy bien, pero no tiene en ese momento el la espacio necesidad de físico. venta. ¿Qué es lo que pasa? Vinculamos la mercancía, tiene todos los impuestos en régimen suspensivo y automáticamente, conforme va teniendo necesidad de sacar, pues va sacando parcialmente. Y Perfecto, pues el coste de ese almacenaje es siempre inferior a tener una mercancía paralizada en un puerto, por los costes de las compañías navieras. genial. Pues yo creo, Juan Antonio, que hasta aquí nos ha dado el tiempo para hoy. Se me ha hecho muy cortito, la verdad. Sobre todo, darte las gracias a ti por el tiempo que has empleado con nosotros esta mañana y la gracia a todos los asistentes. Como hemos dicho antes, cualquier pregunta se la podéis trasladar directamente a Juan Antonio. Os ha dejado su correo escrito en el chat. Y nosotros quedamos aquí a vuestra disposición a través de vuestros gestores de Caja Rural. Como os he comentado, recibiréis una copia de la grabación del vídeo para que lo podáis ver más detenidamente, ya que hemos tenido demasiada información en esta mañana. Y yo creo que una segunda vista de la grabación va a ser muy buena para todos. Así que muchas gracias a todos por asistir y otra vez, Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos a mí y a mi empresa, ¿no? A Total Logistics. Un placer. Igualmente, gracias. Hasta luego.